¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás tomando tus propias decisiones en este momento? Porque déjame decirte algo, y quizá te incomode un poco. Según una corriente de pensamiento llamada determinismo, cada pensamiento que cruza tu mente, cada palabra que dices, incluso la decisión de seguir escuchando este episodio, ya estaba escrita desde el principio del universo. No es una teoría conspirativa ni una película de ciencia ficción. Es una idea que ha dividido a filósofos, neurocientíficos y físicos durante siglos. Y lo más perturbador es que tiene argumentos muy sólidos a su favor. Pero antes de que te sumerjas en esta reflexión que puede cambiar la forma en que ves tu propia vida, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este tipo de contenidos te hacen pensar y cuestionar lo que das por sentado, te invito a que te suscribas al podcast. Así no te pierdes ningún episodio de estos donde tratamos de entender el mundo y a nosotros mismos. Y si además quieres ser parte activa de esta conversación, déjame un comentario contándome si crees que eres libre o si sospechas que todo está predeterminado. Me interesa muchísimo leer tus opiniones, porque este no es un tema para aceptar pasivamente, es para debatirlo. No. Ahora sí, empecemos a desmenuzar esta idea. El determinismo plantea que todos los eventos, incluidas las decisiones humanas, son el resultado inevitable de causas anteriores. En otras palabras, nada ocurre por casualidad. Si pudiéramos conocer todas las variables del universo en un instante dado, podríamos predecir con exactitud lo que sucederá en el siguiente segundo. Y eso incluye si vas a levantarte a tomar agua ahora mismo, o si vas a quedarte pegado al asiento escuchándome. Suena a locura, lo sé, pero piensa en esto. Cada elección que haces está influenciada por tu genética, tu educación, tus experiencias pasadas, tu estado de ánimo en este preciso instante, la presión atmosférica, la cantidad de cafeína en tu sangre. ¿Cuánto de eso controlas realmente? Un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en una cafetería y tienes que elegir entre un café negro y un latte con leche de almendras. Crees que es una decisión libre, ¿verdad? Pero ahora pregúntate, ¿por qué prefieres uno sobre el otro? Tal vez porque de niño tu abuela te preparaba café con leche y te trae recuerdos cálidos. O porque leíste un artículo sobre los beneficios de la leche de almendras para la salud. O simplemente porque el barista te sonrió cuando mencionaste el latte. Todas esas son causas que operan por debajo de tu conciencia. En el momento de decidir, tu cerebro ya ha procesado toda esa información y te da una ilusión de libertad. Pero la respuesta ya estaba determinada por ese cúmulo de factores. La neurociencia ha aportado datos fascinantes. En los años 80, el científico Benjamin Libet realizó un experimento donde medía la actividad cerebral de personas mientras decidían mover un dedo. Lo que descubrió fue que el cerebro mostraba un pico de actividad hasta medio segundo antes de que la persona fuera consciente de haber tomado la decisión. Es decir, tu cerebro ya sabe lo que vas a hacer antes de que tú lo sepas. La conciencia llega después, como un narrador que justifica una decisión que ya fue tomada en las sombras. ¿No te parece escalofriante? De repente, esa sensación de tener el control se vuelve un poco borrosa. Ahora, si esto es cierto, ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida diaria? Para empezar, la idea de mérito y culpa se tambalea. ¿Podemos realmente felicitar a alguien por su éxito si su capacidad de esfuerzo, su inteligencia y su entorno lo llevaron inevitablemente a ese resultado? ¿Podemos culpar a un criminal por sus actos si su historia genética y social no le dio otra opción viable? El determinismo nos pone frente a un espejo incómodo donde el libre albedrío parece más una ilusión necesaria que una realidad objetiva. Algunos filósofos como los estoicos abrazaban esta idea y decían que la libertad no está en elegir, sino en aceptar con serenidad lo que el destino nos presenta. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Hay quienes defienden el indeterminismo, apoyados en la mecánica cuántica, donde a nivel subatómico las partículas se comportan de forma probabilística y no determinista. Sin embargo, incluso si el universo cuántico es incierto, eso no significa que nosotros tengamos libre albedrío. Solo significa que hay azar, no elección consciente. El debate es profundo y ha dado para ríos de tinta.
Precisamente, hace poco me topé con un libro que analiza todo esto desde una perspectiva muy clara y cercana. No es un manual académico lleno de tecnicismos, sino una exploración que te atrapa desde la primera página. Este libro, titulado ¿Eres libre o marioneta?, lo puedes adquirir en Amazon. Lo interesante es que su autor no solo expone las teorías, sino que te reta a confrontar tus propias creencias. Te lleva de la mano por los argumentos de los deterministas más radicales y también por las voces de quienes defienden que, de alguna manera, rompemos la cadena causal. Me dejó pensando días enteros, sobre todo porque no da una respuesta fácil. Simplemente te coloca frente al dilema y te dice: aquí tienes las herramientas, decide tú. Y es que al final, aunque todo estuviera determinado, la experiencia de vivir sigue siendo nuestra. Siguiendo con el desarrollo de esta idea, quiero que reflexiones sobre algo más concreto. Piensa en la última discusión que tuviste con alguien cercano, punto. Discutiste porque creías tener la razón, porque tu punto de vista era el correcto. Pero desde una óptica determinista, tu postura no fue más que el resultado de tu historia personal, tu nivel educativo, tus sesgos cognitivos y el estado emocional de ese día. Igual para la otra persona. Entonces, ¿tiene sentido enfadarse? El determinismo nos invita a una especie de compasión radical. Entender que cada quien actúa según las causas que lo han moldeado, y que quizá la culpa y el orgullo son construcciones que pierden su base. Por supuesto, esta cosmovisión tiene detractores que señalan que si realmente creyéramos en el determinismo, la sociedad se paralizaría. ¿Para qué esforzarse si el resultado ya está escrito? ¿Para qué castigar o premiar? Sin embargo, los defensores responden que incluso esa reacción de ¿para qué esforzarse? También está determinada. No puedes elegir creer o no creer en el determinismo. Simplemente llegas a esa conclusión o no según tu historia. Es un bucle fascinante. Otra arista interesante es cómo se relaciona con la idea de destino. Mucha gente confunde determinismo con fatalismo, pero no es lo mismo. El fatalismo dice que pase lo que pase, ya está escrito y no podemos hacer nada. El determinismo, en cambio, dice que todo tiene una causa, pero eso no significa que no puedas intervenir en el proceso causal. Si decides estudiar más, eso cambiará las causas futuras. El problema es que tu decisión de estudiar más también tiene sus causas. No hay un ser externo que decida por ti. Hay una red infinita de causas y efectos. En este punto, quizá te estés preguntando, ¿entonces, hay alguna escapatoria? Algunos filósofos contemporáneos han propuesto el compatibilismo, la idea de que libre albedrío y determinismo pueden coexistir. Según ellos, eres libre si actúas según tus propios deseos y no bajo coerción externa, aunque esos deseos estén determinados. Es una solución elegante, pero no deja de sentirse como un truco semántico para algunos. Déjame contarte una anécdota personal. Hace unos meses, estaba caminando por un parque y vi a un niño que intentaba decidir entre dos juegos. El niño miraba uno, luego el otro, fruncía el ceño, dudaba. Al final, eligió el tobogán. Su madre le dijo: «Buena decisión». Y yo, en mi cabeza, no podía dejar de pensar: ¿realmente fue una decisión? ¿O fue el resultado de que el tobogán tenía colores más brillantes? ¿O de que el niño había visto una caricatura donde un personaje se deslizaba feliz? Esa escena tan simple me recordó lo frágil que es nuestra percepción de la libertad. Y por eso me fascina tanto este tema. Ahora, quiero llevarte un paso más allá. Si el determinismo es cierto, ¿cómo afecta nuestra responsabilidad moral? Piensa en el sistema de justicia penal. Castigamos a las personas porque asumimos que pudieron haber actuado de otra manera. Pero si no pudieron, ¿el castigo es injusto? Algunos argumentan que el castigo sigue siendo útil como disuasión o como forma de rehabilitación, pero pierde su base retributiva. Es un cambio de paradigma enorme que toca la ética, la política y la psicología. Y es exactamente de este tipo de preguntas de las que habla el libro ¿Eres libre o marioneta?, que, como te mencioné, lo puedes encontrar en Amazon. No es casualidad que lo traiga a colación ahora.
porque su lectura me ayudó a ver que no se trata de ganar o perder un debate, sino de comprender las consecuencias de cada postura. El determinismo también choca con nuestra experiencia subjetiva. Todos sentimos que elegimos. Cuando te levantas por la mañana y decides qué ropa ponerte, hay una voz interior que dice: yo decido esto. Ese sentimiento es tan poderoso que parece absurdo negarlo. Sin embargo, los deterministas responderían que esa sensación es una ilusión adaptativa, un producto de la evolución que nos da un sentido de agencia necesario para funcionar. Igual que el color rojo no existe fuera de nuestro cerebro, el libre albedrío sería una construcción cerebral útil, pero no una realidad objetiva. Voy a dejarte con una reflexión para que mastiques mientras seguimos avanzando en este tema. Imagina que mañana descubres, con total certeza científica, que el determinismo es absoluto, que cada uno de tus movimientos, cada uno de tus pensamientos, estaba prefijado desde el Big Bang. ¿Cambiaría eso tu forma de vivir? ¿Dejarías de esforzarte? ¿Dejarías de amar? ¿O seguirías tu vida exactamente igual? Porque al fin y al cabo, eso también estaría determinado. Es una pregunta trampa, lo sé, pero creo que ahí está la clave de todo esto. La teoría puede ser desconcertante, pero la vida sigue fluyendo, y nuestra capacidad de asombrarnos y cuestionar sigue siendo el motor de todo. En la segunda mitad de este episodio profundizaremos en cómo distintas disciplinas, desde la física cuántica hasta la psicología, abordan este dilema y exploraremos si hay alguna posibilidad real de escapar de la cadena causal. No te vayas, que esto apenas comienza. Bienvenido de nuevo. Justo antes de la pausa te dejé con esa pregunta incómoda. ¿Qué harías si supieras con certeza que todo está determinado? Y aunque parezca una paradoja, el solo hecho de hacerte esa pregunta ya demuestra que tu mente está tratando de escapar de la cadena causal. Porque si todo estuviera escrito, ¿para qué preguntar? Y sin embargo, aquí estás, cuestionando, dudando, explorando. Eso, de alguna manera, ya es un pequeño acto de libertad. La física cuántica entra en escena como un posible escape. Durante décadas, muchos pensaron que el principio de indeterminación de Heisenberg y la aleatoriedad intrínseca de los eventos subatómicos podrían ser la puerta de salida del determinismo. La idea era tentadora. Si a nivel más fundamental la realidad es borrosa e impredecible, entonces quizás el universo no es una máquina de relojería perfecta. El problema es que la aleatoriedad cuántica no es libertad, es azar. Que un electrón se comporte de forma impredecible no significa que tú puedas decidir conscientemente. Simplemente significa que los eventos no están prefijados, pero tampoco los controlas. Así que, si el determinismo es una camisa de fuerza, el indeterminismo cuántico sería como una camisa de fuerza con algunos botones sueltos que se abren al azar. No es lo mismo que tener las manos libres. Por otro lado, la psicología y la neurociencia han aportado experimentos fascinantes, como los de Benjamin Libet, que parecen mostrar que nuestro cerebro prepara una acción antes de que seamos conscientes de decidirla. En esos estudios, los participantes tenían que mover una muñeca cuando sintieran el impulso, mientras un reloj medía el momento exacto en que tomaban la decisión. Lo que encontraron fue que la actividad cerebral precedía a la conciencia de la decisión por varios cientos de milisegundos. Esto llevó a muchos a concluir que la conciencia es un testigo tardío, no un autor. Pero hay matices importantes. El propio Libet sugirió que aunque el inicio de la acción sea inconsciente, existe una ventana de tiempo, unos 100 milisegundos, en la que la conciencia podría veto la acción. Es decir, no podemos iniciar un movimiento libremente, pero sí podemos frenarlo. Eso no es libre albedrío en el sentido clásico, pero sí es un tipo de control. Una libertad negativa, por así decirlo. Ahora, más allá de los experimentos de laboratorio, hay una dimensión existencial que a menudo se pasa por alto. El determinismo no solo es una hipótesis científica, también es una experiencia vivida. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que nuestras decisiones no eran realmente nuestras, que estábamos atrapados en una rutina, en un patrón familiar, en una adicción, en una relación tóxica. En esos momentos,
el libre albedrío se siente como un lujo que no tenemos. Y sin embargo, también todos hemos tenido momentos de claridad, de ruptura, de decir, basta y cambiar de rumbo. Esos momentos, aunque raros, son los que alimentan la creencia en la libertad. La pregunta es si esos cambios son verdaderamente libres, o si simplemente son el resultado de causas internas que no entendemos del todo. Hay quienes proponen una posición intermedia, el determinismo blando, también llamado compatibilismo. Esta corriente sostiene que el libre albedrío es compatible con el determinismo. Siempre que entendamos la libertad como la capacidad de actuar según nuestros propios deseos, sin coacción externa, en otras palabras, eres libre si haces lo que quieres hacer, incluso si tus deseos están determinados por tu historia genética y ambiental. Los compatibilistas dicen, no importa que tus preferencias estén causalmente determinadas. Lo que importa es que, cuando actúas, no haya una pistola en tu sien. Esa definición suena razonable, pero tiene un problema de fondo. Si tus deseos están determinados, ¿no eres simplemente un títere que sigue obedientemente sus propios hilos? El filósofo Daniel Dennett, un compatibilista famoso, diría que no, que la libertad es un concepto evolucionado que nos permite navegar un mundo complejo. Para él, somos sistemas diseñados para evaluar opciones y elegir la mejor. Y esa capacidad de evaluación es una forma real de libertad, aunque el proceso sea determinista. Pero el determinismo duro, defendido por pensadores como Sam Harris o Galen Strawson, rechaza esa idea. Argumentan que la compatibilidad es un engaño, que la verdadera libertad requiere la capacidad de ser la causa última de nuestras acciones. Algo imposible en un mundo causalmente cerrado. Harris lo dice claro. No eres el autor de tus pensamientos, solo el testigo. Y eso, para muchos, es una verdad incómoda que amenaza los cimientos de la moral, la ley y la vida en sociedad. Porque si nadie es realmente responsable de sus actos, ¿tiene sentido castigar a un criminal? ¿O deberíamos tratarlo como una máquina averiada que necesita reparación? El sistema penal actual, basado en la retribución, se tambalea ante esta pregunta. Y aquí es donde el libro que hemos estado explorando cobra todo su sentido. Porque no se trata solo de una discusión académica, sino de cómo vivimos con esta incertidumbre. El libro que inspira este episodio, titulado exactamente ¿Eres libre o marioneta?, nos invita a confrontar esa pregunta directamente. Sin rodeos. A través de argumentos claros y ejemplos cotidianos, analiza las posturas en conflicto y, sobre todo, nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias prácticas de creer en el determinismo o en el libre albedrío. 20. No es un texto dogmático, es una guía para que el lector saque sus propias conclusiones. Este libro, titulado ¿Eres libre o marioneta?, y si te ha picado la curiosidad después de todo lo que hemos hablado, te animo a que lo leas. Porque al final, la mejor manera de entender el determinismo no es solo pensar en él, sino vivirlo en cada decisión que tomas. Llegamos al cierre de este episodio. La reflexión final es esta. Tal vez nunca sepamos con certeza si somos libres o marionetas, pero lo interesante es que esa duda no nos paraliza. Al contrario, nos impulsa a seguir preguntando, a seguir eligiendo, a seguir construyendo nuestra historia. Cada día te levantas y tomas decisiones, y aunque esas decisiones puedan tener causas detrás, tú las vives como tuyas. Y quizás eso sea suficiente. Quizás la libertad no esté en el control absoluto de cada átomo del universo, sino en la capacidad de abrazar la incertidumbre y, a pesar de todo, actuar con digo aliviando penólico. Porque al final, como dijo alguien sabio, aunque el camino esté trazado, el caminante es quien lo recorre. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate mucho y sigue cuestionando. The question isn't whether the world is changing. It's whether you'll be ready for it. At Arizona State University, your education is built around the careers of the future. You learn from renowned faculty and researchers who are driving their fields forward, not just teaching about it. It's why we're ranked #1 in innovation and #2 in employability among U.S. public universities. Future-proof your career
Explore more than 350 programs at asuonline.asu.edu. That's a degree better.